No creas que yo Pero no le te di preocupes. aquí a cerrar, ¿no? Te, te- te dio error mi clase, ¿verdad? Y la colgaste. Ay, no. Obvio no. Va, me avisas. Ya está, ya está. Mm, Volvemos a estar conectados. ¿Ya? Ya. Va. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a esperar medio minuto porque hay muy poquitos. Y luego me van a decir que qué he dicho. Entonces, se unan un poquito más. Fue la mafia del poder que nos cortó el live. No se preocupen, no he dicho nada. Eh, es el espíritu chocarrero de Díaz que llegó con la lluvia. Ya ven, y cómo no es broma, siempre que hablamos del porfiriato pasan cosas raras. No, se cortó el live, pero ahorita le retomamos. Entonces, espérenme, así vuelvo a presentar. Es que no sé por qué me aparece un mensaje de que mi micrófono está cerrado, pero en verdad no, está abierto. Yo pensé que por eso no me escuchaban, pero no, sí está abierto mi micrófono. Bueno, vamos a continuar ahora sí. Entonces, Porfiriato, ¿te quiere volver a reelegir? Oh, Dios mío, ahora se ven dos pantallas y no se ve mi cara. No sé qué pasó, pero bueno, supongo que se arreglará o algo así. Sí, ahí voy, espérame. Tú Eh, continúa. no, no te preocupes, no importa mi cara, importa la línea. Entonces, el Porfiriato, vamos a verlo en 5 minutos. Les decía, empezó con el plan de Tuxtepec, ¿de acuerdo? Ahora hay otra cuestión. Que mi cara aparece arriba y como el fondo es blanco no veo los comentarios, pero, pero voy a tratar de atinarle a lo que me escriben. Entonces, eh, Porfiriato, entonces empieza con el plan de Tuxtepec. Ah, ya, así está mejor, gracias. El plan de Tuxtepec y con qué nos quedamos del Porfiriato. Pues Díaz se reelige como 7 periodos, ¿no? Son 33 años no consecutivos. Es que Emma es la reencarnación de Díaz, por eso nos tumbó el live. ¿Verdad, Emma? Sí soy. Bueno, gobernó 33 años no consecutivos. Fue una dictadura y un gobierno oligárquico. ¿Qué es oligarquía? Oligarquía es un Estado que en teoría protege las garantías de la población, es decir, los derechos, pero digo en teoría porque no es como que los tomen en cuenta, ¿no? Todo el poder se concentra en pocas manos, en este caso en Díaz y en su grupo de científicos, ¿no? Bueno, ahora, lo más importante del porfiriato en ese sentido sería entonces el plan de Tuxtepec y que Díaz ejerció una dictadura. Ya saben cuáles son las características de una dictadura militar: represión, asesinatos, imposición de, pues, de las leyes y demás. Algo que me gusta destacar de los gobiernos de Díaz, eh, evidentemente es una perspectiva muy, muy marcada a favor de Díaz, ¿no? Pero me sirve para fines de su examen. Díaz modernizó el país. Quiero que recuerden eso, que con Díaz se introduce, o más bien se multiplican las vías ferroviarias en el país y crecen las industrias mineras, textiles, de cualquier tipo. En ese sentido, si yo les digo porfiriato, quiero que asocien de inmediato a la modernización del país a través del ferrocarril y las industrias, ¿va? Ahora, hay algo que se llamó paz porfirista, que era el lema es orden y progreso. Esto consiste en una reelección, en conciliar el Estado con la Iglesia. Díaz concilia a la Iglesia, le dice, oye, me sirves para cohesionar a mi gente, ¿no? Entonces se apoya en la Iglesia y evidentemente reprime a la población, ¿no? Si no lo obedeces, te mata. Y algo que quiero
rescatar mucho del porfiriato es la entrevista a Díaz-Krillman, porque el hecho de que ustedes conozcan este acontecimiento va a hacer que puedan comprender revolución, ¿no? Entonces, si tenemos la Díaz-Krillman, ¿en qué consiste? Díaz-Krillman es una entrevista en la cual se reúnen Porfirio Díaz y el periodista estadounidense James Krillman. Básicamente, Krillman le dice, oye Díaz, el presidente Theodore Roosevelt está preocupado por saber si te vas a reelegir otro periodo, pues por las inversiones y toda la inestabilidad política, ¿no? Exacto. Da la pauta para que se creen los partidos de oposición. Entonces le pregunta, ¿te vas a reelegir? Y Díaz le dice, pues no puedo dejar el país en manos de una población analfabeta, ignorante, que no le interesa la política. Entonces, si surge un partido de oposición digno, no me voy a reelegir, voy a dejar el poder. Obvio, esto era puro cuento. Díaz pensaba reelegirse otra vez. Entonces llama a la creación de partidos, justo como me lo dicen en los comentarios. Y el primer valiente va a ser Francisco I. Madero en crear un partido, ¿no? Y sí, de hecho lo que hace es encarcelar a Madero y ya, con eso se suelta la revolución. Ahorita vamos para allá. Quiero darles como esta embarradita de contexto y regresar a lo que es porfiriato, ¿va? Entonces, quiero que tengan como antecedente la entrevista a Díaz-Krillman, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son los aspectos económicos, sociales, culturales importantes del régimen porfirista? Yo en las diapositivas les puse como 15, pero solo les voy a decir 3. Les voy a decir 3 con los que quiero que se queden. Me parece que lo más importante del sistema económico es que hubo una marcada inversión extranjera. De verdad, la economía era dependiente por las inversiones extranjeras. Todas las vías de ferrocarril, todas las industrias, las fábricas eran por inversión extranjera, ¿de acuerdo? Entonces, si les dicen economía, ya saben que es ferrocarril y fábricas. También había trabajo en las haciendas, ya lo saben, pero eso no es tan relevante. Ahora, nos pasamos a los aspectos sociales. La brecha se marcó mucho entre ricos y pobres. Aparte de la brecha económica, la población era analfabeta, sumamente analfabetas, todos. Pero algo que siempre les digo es que Díaz duplicó las escuelas oficiales en el país, evidentemente escuelas primarias, ¿no? Siempre les digo a modo de broma, pero me parece que ni siquiera es broma, que si México sabe leer es gracias a Díaz. Quiero que eso lo tengan en cuenta para su examen, ¿va? En los aspectos sociales, analfabetismo y demás. Y los aspectos culturales, pues lo más importante es que la población se afrancesó. Acuérdense que Díaz era un oaxaqueño con complejo de francés. Entonces, ¿qué es lo que hace? Copiar la cultura francesa y aplicarla en las élites mexicanas, ¿no? Creo que eso es lo más importante y pues que se creó la UNAM como institución durante el porfiriato. Se crearon 100,000 cosas más. Se construyó el Ángel de la Independencia, el Palacio de Bellas Artes, el Kiosco Morisco y 100,000 más. No los vamos a ver aquí. Solo les voy a decir que se queden con la creación de la UNAM como institución. ¿Va? Y para cerrar esta parte de aspectos de porfiriato, les hago la retroalimentación por si alguien se perdió. Porfiriato. Aspecto 1. Modernización del país a través del ferrocarril y las industrias, y con ello inversión extranjera. Aspecto 2. Marcada brecha entre ricos y pobres. Era muy evidente quién era rico y quién era pobre. Y la sociedad era analfabeta. Aspecto 3. Afrancesamiento de la cultura. Con eso lo tienen, de verdad con eso tienen porfiriato. Ustedes van a decir, pero es súper poquito, pero de verdad con eso lo tienen. Por los bancos de preguntas que he visto de los exámenes reales que manejamos pasados, son esas las preguntas. ¿Va? ¿Tienen alguna duda de porfiriato o podemos pasar a oposición para darle paso a revolución? Ustedes díganme. Repito lo de las escuelas. Sí, que duplicó, ok, espérame tantito, licenciado Pu, que duplicó las escuelas primarias oficiales en el país. Cierto, algo que es muy importante y que se me pasó es lo del positivismo. Seguro lo tienen. Pero ojo, el positivismo no llega con Díaz, el positivismo llega desde el gobierno de Juárez. Por eso se funda la Escuela Nacional Preparatoria en el último gobierno de Juárez. Y a partir de este positivismo es que se va a fundar la UNAM como universidad, ¿no? Va. Super al que sigue, entonces, oposición.
¿Qué era oligárquico? Sí, te lo repito con gusto. Un estado oligárquico es un estado o un gobierno que resguarda y protege las garantías, es decir, los derechos de los ciudadanos, pero solo en teoría. Es como decir, protejo tu vida, pero si me desobedeces te mato. O sea, es algo muy ambiguo. Protegen los derechos, pero te excluyen de la participación. O sea, es básicamente una dictadura, es como un sinónimo, ¿vale? Ok, entonces vamos a pasar a oposición y esto va a dar pie una vez a revolución para que lo entendamos muy cronológicamente. Entonces, ¿cuáles son los movimientos de oposición? Quiero que aquí ustedes interactúen para que no se convierta en una cátedra y me digan qué movimientos de oposición recuerdan al porfiriato. Madero, ok, zapatista, centralistas, no, Zapata, el de los hermanos Magón, ok, Madero, va, villistas, ok, muy bien, las protestas de los obreros, súper, ok, muy bien, con esos me basta. Cardenismo, no, cardenismo es hasta después, eso es después de Maximato. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Son muchos movimientos de oposición, pero nos vamos a quedar con los más importantes. Primero, movimiento agrarista. Quiero que asocien, y siempre se los digo, el movimiento agrario o el reparto de tierras, lo han visto en los memes, ¿no? La tierra es de quien la trabaja. El movimiento agrarista es de Zapata. Entonces, Zapata lo único que va a buscar a lo largo de su vida es el reparto agrario. Esto tiene mucho sentido si conocen el contexto del porfiriato. La gente era explotada, trabajaban en haciendas, tenían tiendas de raya, morían esclavizados, no tenían para comer y demás. Esto va a hacer que el buen Zapata diga, oigan, vamos a hacer un movimiento donde se repartan las tierras, ¿no? El plan de Ayala, bueno, eso es más adelante, eso es en revolución. Ahorita lo que nos interesa aquí es como tal el movimiento agrarista, ¿no? Que dice vamos a repartir las tierras. A esta causa del reparto agrario se le va a sumar Villa, ¿vale? Francisco Villa. Quiero entonces que piensen en Zapata y en Villa como los de las tierras, así de fácil. Ahora, siguiente movimiento de oposición, el Partido Liberal Mexicano, que es el de los Flores Magón, entre paréntesis PLM, ya lo saben. ¿Qué querían los Flores Magón? Pues que hubiese derechos laborales, justo por estas explotaciones en las haciendas y en las fábricas durante el porfiriato. Entonces, bueno, ya tenemos como el Partido del Liberal Mexicano de los Flores Magón y ahora sí vamos con las huelgas mineras y obreras que me decían, ¿no? Las protestas de los obreros y de los mineros. Hay dos huelgas muy importantes, la de Cananea, que es de mineros, esa se da en Cananea, Sonora, y la huelga de Río Blanco, que es de obreros en Veracruz. ¿Va? Y por otra parte, tenemos el surgimiento de periódicos de oposición. Ya saben cuáles son, Regeneración, El Aguizote, El Hijo del Aguizote y todos estos donde aparecen las caricaturas políticas que se burlan de Díaz, ¿no? Y por último, y más importante, tenemos el papel de Madero, que con esto vamos a empezar revolución. Surge lo que conocemos como partido antireeleccionista. Quiero en ese sentido que me distingan a Zapata y a Villa de Madero, no me los vayan a confundir. Acuérdense, Zapata y Villa, reparto agrario. Y partido antirreeleccionista, es decir, el que quiere la presidencia y busca derrocar a Díaz es Madero. Entonces, Madero presidente y los otros dos cuates, reparto agrario. ¿Clarísimo? Sí, te repito, lo del movimiento obrero es el movimiento de Río Blanco, en Veracruz. Y el de mineros era en Cananea, Sonora. ¿De acuerdo? Va. Entonces, lo tenemos. Con esto vamos a pasar a revolución. Una vez que ya tienen el contexto de que toda la gente se le fue encima a Díaz, pero el movimiento obrero sí, es que no sé si están desfasados, pero lo vuelvo a repetir. Es esta parte de que los obreros de la fábrica textil en Río Blanco, Veracruz, pues se manifiestan y luego los matan, por eso se conocen como mártires de Río Blanco.
El movimiento tal cual se llama Huelga de Río Blanco, son los obreros. Sí, Río Blanco es de obreros y Cananea es de mineros. ¿Va? Bueno, una vez que tienen ya el contexto, exacto, así como me lo ponen en los comentarios. Una vez que ya tienen el contexto de los principales movimientos de oposición, vamos a pasar a revolución sin más preámbulo. ¿Va? Lo vamos a ver súper rápido. A ver, revolución se divide en 3 etapas, lo manejamos de 2 formas. De una manera se llama etapa maderista, luego se llama, el Agüizote son periódicos de oposición. Ahí a veces publicaban los Flores Magón, pero no era propiedad de nadie. O sea, era un periódico de oposición tal. ¿Va? A ver, en revolución, quiero que tengan en cuenta algo. Hay 2 formas de manejarlo. Lo tenemos como etapa maderista, lo tenemos como etapa huertista y etapa carrancista, o lo tenemos también como constitucionalismo y gobierno de Carranza. Es lo mismo, no entren en crisis. Solo necesito, y así lo vamos a resumir también en 5 minutos. Lo vamos a hacer así. ¿Cómo vamos a dividir revolución? En 3 etapas. Quiero que sepan que hubo 3 personajes fundamentales en revolución. La primera es la de Madero, que le conocemos como maderismo, y que comienza con el plan de San Luis, como ya me habían dicho en los comentarios. ¿Qué hace Madero? Pues decir, oigan, esto es una burla. La entrevista a Díaz Krillman decía que si había una oposición se iba a ir, pero no se puede, me encarceló y demás. Hace el plan de San Luis para levantarse en armas contra Madero. Ahí empieza contra Díaz. Ahí empieza la revolución, ¿va? Entonces, a esa etapa le llamamos maderismo, es lo primero. Quiero que lo piensen en paralelo con la independencia. Aquí en vez de haber 4 etapas, hubo 3. Entonces, Madero, lo más relevante es lo del plan de San Luis, y ahora sí, hubo algo que se llamó Tratado de Ciudad Juárez, no lo vamos a brincar, que es cuando Díaz renuncia, siente la presión y renuncia y se exilia en Francia. Nos vamos a pasar al plan de Ayala, ahora sí, lo del reparto agrario. A ver, Villa y Zapata apoyaron a Madero para que llegara a ser presidente a cambio de que él hiciera el reparto agrario. Pero Madero se pasó el reparto agrario por el Arco del Triunfo y no lo hizo. Entonces hacen el plan de Ayala para desconocer a Madero como presidente. ¿Y quién lo va a lanzar? Emiliano Zapata. El plan de San Luis es el plan que hace Madero para desconocer el gobierno o derrocar el gobierno de Porfirio Díaz. ¿De acuerdo? Y el de Ayala es donde Zapata desconoce a Madero por no hacer el reparto agrario, exactamente, lo de las tierras. ¿Va? Ok, eso es la etapa maderista. Eso es lo más importante. Olvídense de todo lo demás. Ahora, vamos a pasar a la siguiente etapa. Les digo, pueden manejarlo como esto como maderismo o como huertismo. No importa, o sea, jamás en su examen va a haber 2 respuestas correctas. En base, más bien con base en el contexto, van a saber cuál es la correcta, ¿va? Sí, chiste local, todos se pusieron en su plan. Bueno, a ver, de la etapa huertista o el término de la maderista, lo que tenemos es la decena trágica. ¿Qué es eso? Pues el general Huerta, Victoriano Huerta, básicamente fueron 10 días de enfrentamientos entre la gente de Madero y su ejército y los que apoyaban a Huerta, unos rebeldes que querían derrocar a Madero. Entonces son días de enfrentamiento, por eso se llama decena trágica. Y trágica porque culmina con la muerte de Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez. El enfrentamiento de Madero contra Victoriano Huerta. Esa es la decena trágica. Quiero que lo asocien a la muerte de Madero. ¿De acuerdo? Lo engañaron, le dijeron que le iban a dar el exilio a Cuba, pero no le dieron nada más que un cranquis, ¿no? Lo matan ahí en el Zócalo. Eso es lo más importante. Hubo otra cosa que se llamó Pacto de la Ciudadela, que es como legalizar esto de la decena trágica, ¿no? Bueno, ahora, con esta parte de la decena trágica sube Huerta al poder. A esto le llamamos huertismo. Es un inter que hay entre maderismo y el constitucionalismo de Carranza, ¿no? Gracias, yo también los quiero. Muchas gracias.
Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí, de esta parte de huertismo, en esto podemos enmarcar lo del Pacto de la Ciudadela y podemos enmarcar también lo de la decena trágica, ¿no? O lo pueden poner en maderismo sin problema, les digo, en su examen nunca les van a preguntar algo que sea como dos respuestas buenas. Entonces pasamos a la siguiente etapa, que es el constitucionalismo. ¿Qué es esto? Aquí ya entra Carranza, sí, esa es la etapa 2. Aquí ya entra Carranza eh, a escenario, pero ojo, Carranza no es presidente luego, luego. Carranza es jefe del ejército. Bueno, tenía un nombre muy poético, jefe constitucionalista del ejército. Ahí su única chamba, es decir, voy a estar al frente del ejército y voy a convocar a un congreso para que se elabore una nueva constitución. Y eso es lo que se va a hacer. Se elabora una nueva constitución, que es ¿cuál? La de 1917, perfecto. Muy bien. Entonces, si les preguntan quién convocó a un congreso constituyente en medio de la revolución, ya saben que el único que lo hizo fue Carranza, ¿va? Ahora, eh, ¿quiénes apoyaron a Carranza, Villa y Zapata para que llegara a ser presidente? Y con esto derrotan a Huerta. ¿Se acuerdan del nombre del plan con el que Carranza quita a Huerta del poder? Ok, se llama Plan de Guadalupe. No es un tratado, es un plan, pero sí, es ese. Magnífico. Plan de Guadalupe, muy bien. Súper. Con esto ya tenemos la revolución en la bolsa. Última etapa, ahora sí, el gobierno de Carranza. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues la derrota del zapatismo y el villismo y pues bueno, en ese inter la convención de Aguascalientes, ¿no? Que es cuando se unen Francisco Villa y Emiliano Zapata para pedir que le den solución a sus demandas agrarias. Pero pues a nadie le importaba, entonces eso es la convención de Aguascalientes. Las clases yo creo que se les van a pasar el link o lo subirán a su Classroom. Yo creo que coordinación les estará avisando, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es la derrota del zapatismo y el villismo? Pues cuando matan a Zapata. Lo que les digo es bien triste que Zapata se murió sin ver el reparto agrario, ¿no? Todo por lo que luchó en la vida se hizo hasta Cárdenas, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, para terminar, en este inter donde Carranza es ya presidente, surgieron dos tipejos en el estado de Sonora, del ejército sonorense, que van a marcar como el hito de la reconstrucción nacional en, después de la revolución. ¿Se acuerdan quiénes son los sonorenses? Que empiezan el caudillismo. Álvaro Obregón, perfecto. ¿Y quién más? Y Calles, magnífico. Estos sonorenses apoyan a Carranza primero para que sea presi, pero luego lo van a mandar matar. Con esto cerramos revolución. En cuanto matan a Carranza, se acabó la revolución. ¿Qué podríamos rescatar de la revolución? Lo mismo. Etapas y personajes ya tienen Madero, Victoriano Huerta, Emiliano Zapata, Francisco Villa, ya saben qué hizo cada uno. Y estos sonorenses, ¿no? Va, súper, magnífico. ¿Podemos pasar a caudillismo? ¿Sí? Ok, va, súper. Sí, Adolfo de la Huerta, pero de la Huerta no es muy importante porque es un presidente interino. Está como Pedro Lascurain, que gobernó solo 45 minutos, o sea, son como... Les digo, a mí me gusta mucho hacer el repaso así porque se los cuento como un cuento, es meramente narrativo, me aviento toda la historia de México como un cuento y me doy cuenta de que sí saben porque me van contestando súper bien en los comentarios. ¿Todo esto viene en la lista? Sí, todo esto viene, todo lo de los planes y tratados, hasta los de Universal. Y vienen las constituciones. Sí, como chisme, exacto. Bueno, entonces vamos a pasar a caudillismo. Es la unidad 7. En Historia de México son 9 y nos queda media hora, entonces vamos a meterle velocidad, ¿no? Como señora chismosa. Uf, y eso lo hacemos mucho en las clases, ¿no? El chisme histórico.
Entonces, bueno, unidad 7, caudillismo, facilísimo. A ver, hubo dos representantes del caudillismo. El primero es Álvaro Obregón y el otro es Plutarco Elías Calles. Ya lo saben, son los sonorenses, acuérdense. Los que matan a Carranza. ¿Qué es el caudillismo? Es esta toma del poder por la fuerza a manos de los líderes militares. Es decir, no sé si se lo están pasando por un grupo de WhatsApp, no te preocupes, en la lista de planes yo lo voy a subir o lo subirán, me apoyarán a subirlo en todos los grupos. Entonces, en el Drive, ¿va? Sí, caudillismo, militares dirigiendo el país, exactamente así. Solo hubo dos, Obregón y Calles. Entonces, nos vamos rapidísimo. Álvaro Obregón, ¿qué hizo? Lo más importante, y con esto vamos a empezar entre paréntesis presidencialismo, es el Tratado de Bucareli. ¿En qué consiste el Tratado de Bucareli? Pues básicamente Obregón vendió el petróleo a Estados Unidos a cambio de que reconocieran su gobierno. Por eso más adelante Lázaro Cárdenas va a hacer la expropiación, porque este cuate dio el petróleo a perpetuidad a Norteamérica. Y también fundó la SEP. Muy bien. Son los dos acontecimientos más relevantes. Hizo muchas más cosas. Está en las diapositivas, pero esas son las que me interesan. Lo del Tratado de Bucareli y la fundación de la SEP, ¿vale? Muy bien. Ahora díganme, ¿qué hizo Dolacron? A ver, ¿qué hizo Plutarco Elías Calles? Hizo dos cositas súper importantes. Una es un partido político y la otra tiene que ver con la iglesia. Díganme qué hizo. Maximato, bueno, sí, pero eso es después. Exacto, la guerra cristera. Muy bien, Tere. La guerra cristera y el PNR. Es el PNR, o sea, sí es el abuelo del PRI, pero tampoco es el PRM, ese es con Cárdenas. Es el PNR, ¿va? Se llama Partido Nacional Revolucionario. Eso es lo más importante del gobierno de Calles. Ya saben que es la guerra cristera, ya saben que es un partido político, nos pasamos a Maximato. Lo que me interesa que sepan de Maximato es los presidentes en orden cronológico. Me parece que el examen pasado les preguntaron los presidentes del Maximato en orden cronológico. Pónganmelos en el chat, porfa. No se vale hacer trampa, revisando apuntes. Quiero que me los digan de memoria. ¿Quién comienza el presidencialismo? Lo empieza Cárdenas. Ahorita después del Maximato. Ok, primero Portes Gil. Luego, ¿quién sigue? Gil, Pascual y Abelardo. Perfecto. Así como lo puso Vanessa Soft. Así. Primero es del Maximato a rajatabla es Emilio Portes Gil. Luego viene Pascual Ortiz Rubio y luego viene Abelardo López Rodríguez, ¿va? No, ojo, Maximato no termina, o sea, sí. A ver, cuando el Maximato finaliza, empieza Cárdenas, pero Cárdenas no es del Maximato. Mucho ojo con eso. Son Portes Gil, Ortiz Rubio y López Rodríguez, ¿va? Ya tendrán tiempo de repasar eso. Eso sí quiero que lo repase, por favor. Muy pocas cosas son las que les digo, apréndanselas de memoria. En esta ocasión quiero que hagan eso, ¿va? Bueno, ahora, una vez que, podría decirles que hizo cada uno, pero es irrelevante. Portes Gil pues solo decreta la autonomía de la universidad, Ortiz Rubio promulga la Ley Federal del Trabajo y López Rodríguez propone el plan sexenal. No me interesa que aprendan eso, me interesa que se lo sepan en orden cronológico. No, Plutarco Elías Calles no es del Maximato. A ver, el Maximato es un periodo de gobierno donde hay tres presidentes que son manejados por Elías Calles, pero estrictamente hablando, Elías Calles no es del Maximato. ¿De acuerdo? Es el que los maneja. Sí, lo repito, el primero es Emilio Portes Gil, luego viene Pascual Ortiz Rubio y finalmente Abelardo López Rodríguez. Exacto, así como lo puso Manuel, así quedarían. Exacto, Calles es el jefe máximo, por eso se llama Maximato. ¿De acuerdo? No me vayan a confundir Maximato con lo de Maximiliano. Bueno, a ver, si les digo que el último presidente del Maximato es Abelardo López Rodríguez y él lo que hizo fue proponer el plan sexenal, quiere decir que en cuanto termine el Maximato,
Va a empezar ahora sí los sexenios, lo que conocemos como presidencialismo, ¿va? Sí, apréndanselos. Eso vino en el examen pasado. Entonces, nos vamos a pasar a presidencialismo para meterle más velocidad por la hora. Ahora sí, súper rápido. A ver, sigue Cárdenas. Empieza el plan sexenal y finaliza el maximato. Muy bien. ¿Qué hizo Cárdenas en el primer sexenio de la historia? Hizo muchas cosas. Este tipo hizo todo bien. Apoyó a los campesinos. Con eso me refiero a que creó sindicatos como la CTM, la CNC, no importa. Simplemente acuérdense que apoya a los campesinos. También fundó el IPN y le cambió el nombre al PNR por por PRM, que es Partido de la Revolución Mexicana. Ah, exacto. Activa la economía interna, eso le conocemos como proteccionismo económico. ¿De acuerdo? Que es como cuando tu papá dice es por tu bien, así. Hizo entonces el reparto agrario, fundó el POLI, hizo la expropiación petrolera y 100,000 cosas más. ¿Qué etapa es? Cardenismo es el inicio del presidencialismo. Los años, no se los voy a decir para no hacerlos, bueno, se los voy a decir, pero no los tomen en cuenta. Cárdenas gobierna del 34 al 40, ¿va? Olvídense de los años, eso no es importante. Quiero que se muevan cronológicamente. Lo que me interesa que hagan es que sepan que primero va revolución, luego, o sea, que revolución surge como protesta porfiriana, que después de revolución viene caudillismo, luego maximato, luego Cárdenas. Quiero que se muevan cronológicamente, no que se sepan los años, ¿vale? Bueno, sí, también recibió a los exiliados de España en la dictadura de Francisco Franco, pero eso lo vamos a dejar de... Bueno, ahora sí, una vez que termina el gobierno de Cárdenas, viene lo mero bueno. Y de verdad, magnífico que nos queden 20 minutos para ver presidencialismo, porque veo que ahí es donde tienen dudas. Entonces le voy a dedicar más tiempo. ¿Puedo pasar a presidencialismo? Ay, muchas gracias. De verdad, yo les enseño con mucho gusto. Trato de que sus clases sean muy amenas. Va. Entonces, presidencialismo. A ver, quiero que me digan en el chat el de la SEP, de Obregón. Ah, bueno, vamos a ir pasito a pasito. Tenemos tiempo, no se preocupen. Yo también los quiero mucho. A ver, vamos a empezar con presidencialismo. Estrictamente empieza con Cárdenas, pero quiero que me digan de 1940 a 1970, ¿cómo le conocemos a ese periodo? ¿Daré clases el próximo año? Pues si todo sale bien y sigo viva, sin duda sí. Milagro Mexicano, magnífico, gracias. Se llama Milagro Mexicano, el nombre es muy La Rosa de Guadalupe, ¿no? O un milagro. Y es bien curioso el nombre, les digo, justo si se regresan a lo que dije hace hora y media, México estuvo en crisis toda la vida, ha estado en crisis siempre, desde México prehispánico. Siempre estamos en la quiebra, salvo en el Milagro Mexicano, que va del 40 al 70, son 30 añotes en donde México progresa en economía y en tecnología. Aquí pónganme mucha atención para que no se pierdan. Igual va a venir en la línea del tiempo que les voy a pasar. Quiero que dividan el milagro mexicano en dos, que lo partan en dos arbitrariamente y que sepan que la primera parte o la primera etapa es la sustitución de importaciones. Ya saben que es una importación. Dejo de comprar al extranjero para empezar más bien yo a exportar, ¿no? A consumir local, a que las cosas se produzcan aquí y en ese sentido se multiplican las industrias, ¿vale? Se reactiva la economía interna muy al modo de Cárdenas. Esa es la primera etapa, entonces sustitución de importaciones. Etapa 2, desarrollo estabilizador. Aquí ya tenemos una estabilidad, lo que se busca es mantenerla. Se busca equilibrar la balanza en el sentido de que el país no se endeude, que se gaste lo mismo que entra de dinero, ¿de acuerdo? Equilibrar tal cual. Aquí les voy a pedir que cuando hagan su examen lean de verdad muy bien. Yo les digo siempre, la mitad de la respuesta, al menos en historia, está en la pregunta. Si ustedes leen bien, ya están del otro lado. Porque muchas veces les dicen, yo vi un reactivo que decía, ¿cuál es el nombre de la etapa del milagro mexicano que va de 1952 a 1970? Y ustedes entran en pánico y corren en círculos y dicen, Dios mío, no me sé las fechas. Y ya,
se confundieron. Si ustedes leen bien y saben que el milagro mexicano empieza en el 40 y termina en el 70, y si lo partieron en dos, saben que si no empieza en el 40 es la segunda etapa, ¿no? Si dice que empezó en el 52, hablamos de la etapa 2, que es desarrollo estabilizado. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que hagan en su examen, que lo lean con mucha calma y que lo contesten. ¿Va? Bueno, una vez que ya aclaramos las dos etapas, nos vamos a pasar a los personajes que gobernaron durante el milagro mexicano. Son 5. Ojo, aquí les voy a pedir lo mismito que en Maximato, que se los aprendan en orden cronológico. No sé si se los vayan a preguntar, pero yo siempre digo, más vale que sobre que a que falte, ¿no? Entonces, presidentes del milagro mexicano. El primero, Manuel Ávila Camacho. 2, Miguel Alemán Valdés. No, ya dejen a Calles atrás, déjenlo en el pasado. Calles no es del milagro mexicano. A ver, el milagro empieza después de Cárdenas. El primero es Ávila Camacho. No, el que declara la guerra a las potencias del eje es Cárdenas. Porque acuérdense que la Segunda Guerra Mundial empieza en el 39, todavía le tocó un año a Cárdenas. ¿Qué sí hizo Ávila Camacho? La participación de México en la Segunda Guerra Mundial, que es lo del Escuadrón 201. Pero ahorita vemos lo que hicieron. Quiero que me pongan atención. Presidente 1 del milagro mexicano, Ávila Camacho. Presidente 2, Miguel Alemán. Presidente 3, Adolfo Ruiz Cortines. Presidente 4, Adolfo López Mateos. Presidente 5, Gustavo Díaz Ordaz. Apréndanselos, de verdad. Muy bien, como lo puso Cherry en el chat. Así mismito, tomen el screen a eso. Ahora, una vez que ya vimos qué son, vamos con lo que hizo cada uno. Si les sirve el dato, los dos Adolfos que hemos tenido como presidentes, si sacamos a Huerta, están en Milagro Mexicano, ¿va? Presidente 1, Ávila Camacho, lo que hizo fue la política de unificación nacional, que en qué consiste, pues básicamente en decir, México, apóyenme, estamos en la Segunda Guerra Mundial y le tienen que echar ganas, ¿no? Y hace el Escuadrón 201. Así de fácil. Ahora, hizo más cosas, nos vamos a quedar con esa. Miguel Alemán Valdés fundó Telmex. Telmex en su momento, en su origen, era una compañía nacional, no estaba privatizada, ¿vale? Y mandó a construir Ciudad Universitaria, ojo, el edificio. Acuérdense que en sí la universidad como institución se funda en el Porfiriato. Y es durante el milagro mexicano que se construye CU. ¿Va? Tercer presidente, Adolfo Ruiz Cortines. En su gobierno se declara el voto femenino. Eso es una novedad, de verdad. Si piensan ustedes que el voto femenino se declaró en Europa después de la revolución industrial, imagínense en cuánto tiempo nos desfasamos nosotros, casi 150 años, ¿no? Bueno, súper, voto femenino, que es Adolfo Ruiz Cortines. Luego Adolfo López Mateos, ese hizo un buen de cosas. Creó la Comisión Nacional de Texto, la CONASUPO, de los libros de texto, perdón, la CONASUPO, el ISSSTE. Quédense con la Comisión de Libros de Texto. El que creó el IMSS justamente fue, no, ese fue Ávila Camacho, no Miguel Alemán. El que crea el IMSS es Ávila Camacho, el primer presidente. ¿Vale? Bueno, ahora, el último presidente, que es Díaz Ordaz. ¿Qué hizo Díaz Ordaz? Abrió inauguró las líneas 1 y 2 del metro. Y durante su gobierno fueron los Juegos Olímpicos de México 68. Ya saben que con los Juegos Olímpicos viene de la mano la matanza de Tlatelolco o el movimiento estudiantil, si quieren que suene menos feo. Es que mira, hicieron muchas cosas. Podría decirles 5 de cada uno, pero no vamos a terminar. Las que les voy diciendo son las más importantes. Hubo muchos levantamientos, hubo muchas protestas, hubo muchos avances, pero nos vamos a quedar con esas, ¿va? Sí, también hizo el Tratado de Tlatelolco, que es lo de no a las bombas nucleares en México, ¿vale? Pero eso no es relevante. Quédense con lo de las líneas del metro. Ahora, ya que terminamos Milagro Mexicano, de verdad, de Milagro Mexicano a los que se les dificulta presidencialismo, solo quiero que sepan qué es el Milagro Mexicano. Quiero que sepan los 5 presidentes de Milagro Mexicano y las fechas.
O sea, las etapas, ¿no? Como de que fue primero, sí, sustitución y luego desarrollo estabilizador. Ni siquiera les voy a pedir que se aprendan qué hizo cada uno. Si tienen buena memoria, lo pueden hacer. Me basta con que distingan qué pasó en esa etapa, en qué consistió, qué años abarcó y quiénes son los presidentes, ¿va? Bueno, nos vamos a pasar a neoliberalismo. A ver, aquí les quiero aclarar algo. Siempre les hago esta aclaración porque en el temario del IPN marca, y se los digo porque varios hicieron examen o harán examen al IPN y me sirve que lo distinga. En el temario del IPN, neoliberalismo empieza con Miguel de la Madrid, ¿de acuerdo? ¿Quién empezó el desarrollo estabilizador? Lo empezó, si no me equivoco, Ruiz Cortines, que es del 52. Sí, Ruiz Cortines lo empieza, que es la segunda etapa de Milagro. Ajá, sigue desarrollo compartido. A ver, neoliberalismo para el Poli empieza con Miguel de la Madrid, pero para fines de la UNAM neoliberalismo lo vamos a tomar desde Echeverría, que es lo de desarrollo compartido. Les voy a matizar. De Luis Echeverría, es decir, en cuanto termina Milagro Mexicano hasta la actualidad es neoliberalismo, les guste o no. ¿De acuerdo? ¿Cómo los vamos a distinguir? Porque ahorita les voy a hablar de los tecnócratas, ¿vale? Me voy a ir más rápido. Entonces, neoliberalismo. Los dos más importantes, aunque ustedes no lo crean, del neoliberalismo para la UNAM son Luis Echeverría y José López Portillo. ¿Qué hizo cada uno? Luis Echeverría hizo la política de desarrollo compartido, es decir, el país quebró y él intentó recuperarla, pero lo arruinó más porque creó el impuesto del IVA, dejó en la ruina a los campesinos, creció la pobreza y demás. Eso es el neoliberalismo. Exacto, vamos a llorar todos. Entonces, Luis Echeverría y López Portillo, ¿qué hizo López Portillo? La petrolización de la economía, es decir, hizo que la economía mexicana dependiera directamente de los yacimientos petroleros. ¿De acuerdo? ¿Qué presidente tuvo influencia de países socialistas? Lázaro Cárdenas. Por eso cuando termina el cardenismo y empieza la Guerra Fría en la conferencia de Yalta, los dos primeros presidentes del milagro mexicano van a quitar todo lo socialista del PRI. ¿Vale? Bueno, entonces, ya saben, neoliberalismo, Echeverría y Portillo. Ahora sí, vamos a matizar el gobierno de los tecnócratas neoliberales. ¿Quiénes son esos? A ver, es lo mismo, son neoliberales. Ahora sí viene el Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari y Cedillo, pero ojo, a estos les vamos a llamar tecnócratas neoliberales. ¿Qué significa tecnócratas? Que además de ser neoliberales como Echeverría y Portillo, también aplicaron la globalización. Es decir, aquí ya está terminando la Guerra Fría. Acuérdense, la Guerra Fría acaba en el 91. Cae el bloque soviético y se queda como más fuerte el bloque capitalista. Eso trae la globalización y la aplican en México los tecnócratas, ¿vale? Entonces, neoliberalismo, Echeverría y Portillo, tecnócratas neoliberales, es decir, neoliberalismo más globalización, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. ¿Clarísima la diferencia? Sí, es donde se dan las privatizaciones. A ver, neoliberalismo es todo lo contrario a milagro mexicano. Si en milagro mexicano el país iba súper bien, en neoliberalismo se fue al demonio, ¿vale? Ahora, ya tenemos esa distinción. Sí, a ver, neoliberales, Luis Echeverría y José López Portillo. Ah, no te preocupes, Vanessa, ya lo tienes. Entonces, esos son los neoliberales. ¿Cuáles son los tecnócratas neoliberales? Los que aplican el neoliberalismo y aparte la globalización, que entra la globalización al país. Son Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Y sí, Zedillo es lo del Fobaproa. A ver, me voy a pasar al siguiente tema. No, no doy clases privadas por ahora, pero espero que les quede claro con esto, ¿va? ¿Qué hizo Miguel de la Madrid? Un buen de cosas malas. Con la que nos podemos quedar es que incorporó a México al GATT, que es un acuerdo de aranceles. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué hizo Salinas de Gortari? Pues más tonterías.
pero lo más importante es que firmó el Tratado de Libre Comercio, es lo más rescatable de su gobierno. Es esta parte donde se acuerda una inversión extranjera, ya sea estadounidense y canadiense en México y viceversa, ¿no? Es un tratado de comercio como tal. Chiste local nos dio en la Madrid también. Muy bien. Y finalmente Cedillo. Ahora sí, es lo del fraude del Fobaproa, que es el chismesote que les contaba. Pero más que lo del Fobaproa, quiero que tengan en cuenta que lo más importante de Cedillo es que es el último presidente del PRI. Con él se termina la racha de los 71 años de gobiernos priistas. El del Tratado de Libre Comercio es Carlos Salinas de Gortari. No se pierdan, el desarrollo estabilizador termina con Gustavo Díaz Ordaz. Eso es de milagro mexicano. ¿De acuerdo? Después de Díaz Ordaz, con Echeverría, empieza neoliberalismo. Sí, ¿qué hizo Miguel de la Madrid? Incorporó a México al GATT, con doble T, que es un acuerdo de aranceles internacional. ¿Qué hizo Carlos Salinas de Gortari? Firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es decir, con Canadá y con Estados Unidos. Hizo más cosas, puras cosas malas. Lo de que llegó al poder con un fraude, lo de que destinó el PIB de la educación y la salud a la deuda externa. Eso no nos interesa, ni lo de la devaluación de la moneda. Nos vamos a quedar con el tratado, ¿vale? Y privatizó muchas cosas también. Telmex y Luz y Fuerza y todo lo demás. ¿Qué hizo Cedillo? Cedillo es el último presidente del PRI. Eso me interesa, de verdad, es súper importante. Porque desde 1929 hasta que termina Cedillo, gobierna el PRI. Le dio cuello a Colosio. Bueno, quién sabe quién fue, pero sí fue en ese inter entre Salinas y Cedillo, en el 94. Va. Y por último, tenemos a Vicente Fox. Vicente Fox no viene en su temario, pero se los doy. Se los doy porque me interesa que sepan que después de la racha del PRI viene lo que conocemos como alternancia política. Alternancia política significa que los partidos políticos de oposición y los hegemónicos se intercalen para que se evite que un solo partido concentre el poder. Es decir, se alternan. Exacto, con Fox viene el PAN. ¿Qué hizo Fox? Pues muchas cosas. Consolidó el Código Federal para que no se repitieran los fraudes como en el caso del gobierno de Salinas, estabilizó los precios del petróleo, hizo más inversiones extranjeras y demás. Lo único que quiero que sepan es que es la alternancia política que gobierna el PAN, ¿va? El efecto tequila es y les digo, hicieron un buen de cosas, pero lo vamos a dejar así, para que no se saturen de info. ¿Quedó claro cómo, a los que todavía tienen duda, cómo pueden repasarlo? Esos puntos nodales son los que tienen que tomar. Y sí, la mayoría bien inservibles, pero pues así es la historia de México. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Quedó claro? Exacto, terminamos todo el temario en 2 horas. Yo soy el Rayo McQueen. Perfecto. Y siempre trato de dejarlo claro. Yo sé que a lo mejor pues por ahí tienen todavía cosillas, pero les voy a pasar la línea del tiempo para que ustedes tengan en cuenta cómo pueden retomar. En esa línea del tiempo yo la elaboré con los puntos que me parece que son fundamentales. ¿Va? Entonces, ¿cuáles eran los puntos claves de Echeverría y Portillo? Echeverría llevó a cabo lo que conocemos como estrategia económica de crecimiento compartido. ¿Qué es eso del crecimiento compartido? Pues es esta parte como de tratar de rescatar al país de la crisis, pero en realidad lo endeudó más. ¿Vale? ¿Y qué hizo López Portillo? Hizo que la economía fuera totalmente dependiente del petróleo. ¿Dónde lo van a pasar la grabación? Les digo, no sé, yo creo que lo van a subir a su Classroom o les pasarán el link, pero no se preocupen. Bueno, entonces yo les voy a pasar lo de los tratados de constituciones y todas esas cositas para que ustedes le echen un ojito. Son 3 cuartillas, de verdad, no les quita más de media hora. Y, ¿qué otra cosa? Yo también los quiero mucho. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, les voy a pasar la línea del tiempo, ya sea que lo suba yo o lo suba a Irving.
lo subimos a los grupos, ¿vale? Lo voy a subir a todos para que todos lo tengan. ¿Que no tienen ninguna duda? Va, de eso se trataba. ¿Cómo funciona lo de Classroom? La verdad es que no tengo idea. Pero si tienen dudas muy puntuales, pueden preguntarles en coordinación o le echan un mensajito a Irving y ya ahí les explican, ¿va? Sí, les voy a pasar la línea. Ahorita mismo se las subo. Sí, también la línea de historia universal está. Vienen en el mismo archivo. Si no están en el Classroom, escriban a coordinación, ¿va? Bueno, pues ya. Sin más, no les quito su tiempo. Les agradezco mucho que sean tan atentos, sus comentarios bonitos. De verdad me quedo con muchas cosas de las que me dicen. Y quisiera cerrar diciéndoles que, pues que le echen ganas a su examen. Sé que puede parecer abrumador la cantidad de cosas que tienen que aprender, pero estoy segura que están súper preparados, ¿va? Entonces confíen en ustedes. La tercera etapa de la revolución se llama carrancismo o gobierno de Carranza. Bueno, pues entonces ya. Eso es todo por mi parte. Ahorita les hago llegar la línea del tiempo con las dos historias y lo del tratado de planes. Igual ya me han estado escribiendo mucho en la semana para preguntarme por la presentación, los que no han sido mis alumnos, así. Si quieren, escríbanme y se los paso. No más tenganme paciencia porque son como 10,000, entonces me llegan un buen de mensajes y los voy contestando, ¿va? Bueno, pues ya. Entonces, pues eso sería todo. Gracias a ustedes. Hay cualquier cosita, me echan mensaje. Creo que todos tienen mi número. Igual si no se los dejé en la clase grabada del lunes, ¿va? Y pues bueno, adiós a todos. De presidentes, no, pero te puedo pasar mi presentación. Si quieres, escríbeme y ahí viene desglosado uno por uno, ¿va? Bueno. Pues bueno, ya nada más esperaré aquí.